mi grupo va a presentar el tema de trauma abdominal. Está conformado por Oscar Vergara, Sara Ruiz y mi persona, Aura Riet. El trauma abdominal es una lesión que compromete órganos contenidos en la cavidad abdominal como consecuencia de una fuerza externa. Es una de las principales causas de muertes prevenibles en pacientes politraumatizados. Su importancia radica en que pueden producir hemorragias internas masivas, puede evolucionar rápidamente en shock hipovolémico, puede generar peritonitis y sepsis y muchas veces no presentan signos externos evidentes. En pacientes críticos, el tiempo de diagnóstico es determinante para la supervivencia. En esta diapositiva podemos encontrar la composición pues, abdominal. Tenemos el abdomen anterior y la región taracoabdominal que está compuesta por el diafragma, el hígado, el estómago, el vaso, la región taracoabdominal y el abdomen. Tenemos los flancos que podemos ver el flanco, el abdomen anterior, la línea axilar anterior y la línea axilar posterior que también se encuentra en el dorso. En el dorso tenemos la aorta abdominal, la vena cava inferior, los riñones, el colon ascendente, el duodeno y el colon descendente. Y la cavidad pélvica, que pues está compuesta por cavidad pélvica, la vejiga, los órganos reproductivos y el recto. Tenemos el recuento fisiológico, que cabe recalcar que el abdomen no solo contiene órganos, sino que mantiene la hemostasis. Entre sus principales funciones tenemos la absorción y digestión. El intestino delgado absorbe macronutrientes y micronutrientes. Tenemos la función de metabolismo y regulación, que el hígado hace el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Y tenemos el páncreas que controla la glucemia. Tenemos la eliminación, el intestino grueso forma y expulsa desechos sólidos y los riñones filtran la sangre y eliminan desechos en la orina. Tenemos la protección e inmunidad, que el peritoneo recubre los órganos y facilita su movimiento. El vaso contribuye a la defensa inmunológica. Cuando hay trauma, estas funciones se alteran y pueden desencadenar acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas y coagulopatías. Tenemos la definición de traumatismo abdominal, que es una lesión grave que sucede en el abdomen producida por mecanismos insocontusos y que afectan a los elementos que constituyen la cavidad abdominal, sean estos la pared o de contenido o de ambas a la vez. Podemos encontrar también la clasificación, que estos se clasifican en contundentes o cerrados y penetrantes. Los contundentes o cerrados son provocados por caídas, agresiones físicas, accidentes de tránsito o lesiones por aplastamiento. En cambio, los penetrantes, eh, referenciados por heridas de arma blanca o de fuego y objetos encisocortantes. Mecanismos de lesión. Considerar el mecanismo de lesión facilita la identificación temprana de lesiones potenciales. Por ejemplo, podemos saber que sufre una lesión renal porque el golpe fue lateral, o una ruptura hepática porque sufre una caída de altura, o una lesión esplénica porque el impacto fue frontal. Esta información orienta sobre qué estudios pueden ser necesarios para la evaluación e identificación de las necesidades potenciales para así trasladar al paciente. En esta sección se describen las lesiones comúnmente causadas por traumatismo cerrado y penetrantes, que en el trauma penetrante la trayectoria del objeto determina qué órganos pueden estar comprometidos. Tenemos los traumatismos contundentes o cerrados. Este trauma se produce cuando el abdomen es sometido a una fuerza contundente que impacta sin generar heridas abiertas, sea por accidentes vehiculares o caídas de gran altura. Estos impactos pueden generar compresiones, aplastamientos o cizallamientos que generan deformaciones o lesiones viscerales de huesos. La fuerza del impacto puede causar rupturas de los órganos sólidos y vísceras huecas, lo que ocasiona hemorragias internas. Los órganos más afectados por este tipo de trauma son el vaso, el hígado e intestino delgado. Tenemos los traumatismos penetrantes, que son heridas abdominales que pueden ser por arma blanca o arma de fuego. Las de arma blanca causan daño por corte directo, mientras que las de arma de fuego, especialmente de alta velocidad, son más graves por su trayectoria impredecible y
mayor riesgo de complicaciones. Los órganos más lesionados son el intestino delgado, el hígado, el estómago, el colon y los vasos. Las lesiones penetrantes producen laceración directa, contaminación peritoneal, lesión vascular. Las heridas por arma de fuego son más graves por cavitación, onda expansiva o lesiones secundarias. Pueden haber múltiples órganos lesionados simultáneamente. Según el enfoque topográfico del abdomen, cuando suceden en abdomen anterior se pueden ver afectadas las vísceras intraabdominales como el intestino, el colon, el hígado, el vaso y el estómago. Cuando es en taraco abdominal se puede ver afectado el diafragma y órganos torácicos y abdominales. En posterior o lumbar se pueden ver afectados los riñones, las uretras, el páncreas, el duodeno y grandes vasos. Y en la pélvica se puede ver afectado el recto, la vejiga, la uretra, los genitales y los vasos iliacos. Cuando se evalúan a pacientes que han sufrido traumatismos penetrantes, la información pertinente a obtener incluye el tiempo transcurrido desde la lesión, el tipo de arma, la distancia del atacante, el número de heridas de arma blanca y de proyectiles de armas de fuego recibidas y la cantidad de sangre en el lugar del incidente. En pacientes hipotensos se debe identificar rápidamente si existe una lesión abdominal o pélvica como causa de la hipotensión, utilizando los antecedentes del accidente, el examen físico y estudios diagnósticos para deducir un control hemorrágico urgente. En pacientes hemodinámicamente estables y sin signos de peritonitis se realiza una evaluación más detallada con exámenes físicos repetidos para detectar de forma temprana sangrado o peritonitis de apariencia tardía. ¿Por qué es relevante en el paciente crítico adulto y geronte? Alta mortalidad. Las lesiones pueden causar hemorragia, peritonitis y falla multiorgánica. El trauma abdominal es una de las causas más significativas de muerte prevenible en pacientes. Complejidad, diagnóstico y manejo en cuidados críticos. Las exploraciones físicas solo es insuficiente. Imágenes diagnósticas avanzadas, ecografía, TC para evaluar daños internos graves. Paciente adulto, los traumas de abdomen son frecuentes en accidentes de tránsito, caídas y violencia y pueden evolucionar un shock hipovolémico y falla orgánica. Paciente geronte presenta fisiología alterada por el envejecimiento y respuestas atípicas que dificultan el reconocimiento de lesiones y aumentan el riesgo de complicaciones y mortalidad. Las principales causas ocurren cuando una fuerza externa impacta el abdomen, incluso lesiones en los órganos sólidos, vísceras huecas o estructuras vasculares. Tenemos el trauma contuso, que es un trauma cerrado que se puede presentar por accidente de tránsito, caídas desde las alturas, golpes directos en el abdomen. Este tipo de trauma puede generar rupturas de órganos como hígado o vaso. También tenemos el trauma penetrante, que este es el trauma abierto, se da por heridas por arma blanca o heridas por arma de fuego. Están los factores de riesgo asociados, que en este vemos la edad avanzada, por fragilidad y menor reserva fisiológica, uso inadecuado del cinturón de seguridad, lesiones intraabdominales y las alteraciones del estado mental, ya sea por alcohol, droga o trauma craneal. En la fisiopatología tenemos que el traumatismo abdominal puede afectar tanto las vísceras sólidas como vísceras huecas. Las características de las lesiones vendrán determinadas según el órgano u órganos afectados. Los principales órganos afectados son el hígado, vaso, páncreas, riñones y los intestinos. En el hígado encontramos por su tamaño y localización suele ser el más afectado en los diferentes traumas. Tienen una gran importancia las hemorragias que pueden producir, así como la detención de salida del líquido biliar. En el vaso suele ser muy frecuente su lesión en los traumatismos de tipo contuso por su ubicación. Tras su ruptura, se produce una hemorragia masiva que puede dar lugar a un shock. En el páncreas, su lesión puede ser debido a la contusión o laceraciones en el trauma, siendo de difícil diagnóstico dado su ubicación retroperitoneal. En los riñones,
órgano que se encuentra bajo la protección de las costillas y que normalmente pueden sufrir traumatismo por contusión y laceración. En los intestinos se hace referencia a los daños causados por su fuerza isocontusa que puede dañar las arterias mesentéricas, así como provocar perforaciones intestinales. En las manifestaciones clínicas encontramos manifestaciones generales, que estos son signos de gravedad. En estos sugieren compromiso sistemático y requieren atención urgente, como en la palidez intensa, sudoración fría, ansiedad o agitación, debilidad, alteración de estado de conciencia, confusión, somnolencia, pérdida de conciencia, sed intensa, signo temprano de hipovolemia. Tenemos los indicadores de shock hemorrágico, que en ellos encontramos la taquicardia, hipotensión arterial, pulso débil, llenado capilar lento menor de 2 segundos. Estos hallazgos indican posible hemorragia interna masiva. En los signos y síntomas abdominales encontramos dolor abdominal que está localizado o difuso. Puede aumentar con el movimiento o la palpación. Distensión abdominal, que es un abdomen aumentado de tamaño. Sugiere hemoperitoneo o perforación intestinal. Sensibilidad intensa a la palpación. Dolor severo al tocar el abdomen. Signos de peritonitis emergencia. Dolor intenso progresivo, rigidez abdominal, rechazo a la palpación. Esto indica posible perforación de vísceras. Encontramos las manifestaciones por hemorragia interna, que estas suelen ser dolor abdominal más signos de shock, distensión progresiva y hipotensión persistente. Los signos específicos son los signos de dolor referido al hombro izquierdo, sugiere ruptura de vaso, hematomas abdominales o en flancos, hemorragia interna que requiere cirugía urgente o manejo hemodinámico inmediato. Signos cutáneos externos, esquimosis periumbilical, esquimosis en flancos y heridas penetrantes con arma blanca o bala. En las manifestaciones digestivas encontramos náuseas y vómitos, vómito con sangre, hematemesis, ausencia de ruidos intestinales, sangre en heces. Sugiere lesiones gastrointestinales o sangrado activo. Manifestaciones urinarias, hematuria, sangre en la orina, dolor en flancos, dificultad para orinar. Puede indicar lesión renal o ruptura vesical. Signos respiratorios asociados, dificultad respiratoria, dolor abdominal, respiración superficial por dolor. Puede coincidir con trauma torácico o ruptura diafragmática. Dentro de los exámenes diagnósticos podemos encontrar o se centran en detectar y tratar rápidamente las condiciones que amenazan la vida, siguiendo el protocolo ATLS, que encontramos la revisión primaria, resucitación, revisión secundaria y el tratamiento definitivo. En pacientes hipotensos se debe determinar rápido si existe una lesión abdominal y si esta lesión abdominal es la causa de la hipotensión. En pacientes hemodinámicamente estables que no presentan peritonitis, se le puede realizar una evaluación más detallada y una observación mucho más concreta. Dentro del examen físico encontramos que el examen físico abdominal es poco confiable en un trauma contuso, ya que factores como la conciencia, alcohol o lesiones distractoras dificultan la evaluación del personal de salud. Y debe incluir una inspección completa tanto rectal como examen genital y evaluaciones de pulsos para saber qué sistemas están afectados o cuáles se pudieron llegar a afectar. En la colocación D encontramos dos sondas, la gástrica y la urinaria. La gástrica previene distensión y que el paciente broncoaspire, y la urinaria es útil en reanimación y cuando está contraindicada si hay una sospecha de lesión uretral, ya que primero se debe tratar la lesión presentada. Dentro de los exámenes diagnósticos encontramos que en el trauma cerrado o contuso, pacientes con indicaciones de laparotomía inmediata, se utilizan que es inestable pese a la reanimación. Encontramos el ultrasonido FAST positivo o el LPD o lavado peritoneal diagnóstico positivo. Y en pacientes estables se usan diagnósticos para decidir qué tipo de cirugía se van a realizar, teniendo en cuenta el tipo de lesión presentada. Dentro de los exámenes de laboratorio encontramos que son poco específicos y se centran más que todo en observar si el hematocrito está bajo, más una inestabilidad del paciente. Esto sugiere que existe un sangrado. Y la amilasa y la lipasa son no confiables para el
para saber las lesiones del páncreas. Y los gases arteriales ayudan a evaluar si existe un shock hipovolémico o no. Y en estudios de imagen se utilizan radiografías simples, detectan neumoperitoneo, ruptura diafragmática y fracturas asociadas al trauma abdominal. Por otra parte, en los exámenes diagnósticos encontramos el ultrasonido fácil, que es una evaluación por ecografía focalizada, especialmente en el trauma. Es rápido, no invasivo, detecta hemoperitoneo. Esto quiere decir que para ver si hay sangre en la cavidad abdominal o en el peritoneo. Y la sensibilidad es cerca del 95% y es limitado en obesidad y perforación intestinales. El lavado peritoneal diagnóstico o LPD es invasivo, se utiliza cuando el FAS es negativo y el paciente no tiene una mejoría y no detecta lesiones retroperitoneales ni diafragmáticas. Y la tomografía computarizada se utiliza más que todo en pacientes que no están críticos, pacientes estables, detecta lesiones de órganos sólidos, sangre, aire o retroperitoneo en algún tipo de órgano. Y es alta sensibilidad y ayuda a decidir un manejo quirúrgico o conservador. Por otra parte, encontramos estudios como la laparoscopia diagnóstica, que reduce la laparotomía innecesaria, ya que pues la laparotomía se utiliza un diagnóstico o examen diagnóstico utilizado con rapidez para saber los daños internos que presenta el paciente. La pielografía IB, que eso se utiliza solamente si existe hematuria, y la urotrocistografía, que se utiliza para ver o si se sospecha que hay una lesión uretral. Dentro del tratamiento médico o quirúrgico encontramos un tratamiento enfocado o inicial ABCD o ATLS, donde cada letra tiene su tipo de ubicación. En la A encontramos la vía aérea, que es asegurar permeabilidad, oxígeno suplementario y intubación si es necesario. Por otra parte encontramos la B, que es la respiración, evaluar ventilación y oxigenación del paciente. La circulación, dos accesos venosos periféricos gruesos para pasar cualquier tipo de líquido, sangre, cristaloides y reposición de cristaloides si es necesario. Y el control de las hemorragias externas. Y el de estado neurológico se utiliza más que todo con la valoración de la escala de coma de Glasgow. Y la exposición, desvestir completamente al paciente, pero previniendo que no exista una hipotermia. En la estabilización y el monitoreo encontramos monitorización continua de signos vitales, colocación de sonda urinaria si existe sospecha de lesión uretral. Contamos colocación de sonda nasogástrica. Esta sonda nasogástrica se utiliza más que todo o se coloca si no existe una sospecha o una lesión ya identificada en una fractura facial, ya que pues esta sonda puede irse para otra parte. Encontramos la analgesia adecuada y antibióticos de amplio espectro. La decisión terapéutica según el estado hemodinámico. Si el paciente está estable o inestable, la decisión terapéutica va a ser diferente. Si el paciente está inestable, se utiliza la laparotomía exploratoria inmediata, que es para saber con rapidez qué daños internos tiene el paciente. Y si existe una hemorragia interna, poder controlarla. Control quirúrgico del sangrado y reparación de o resección de órganos lesionados. Si el paciente está estable, se utilizan estudios diagnósticos como FAS, tomografía computarizada pero con contraste, y el manejo conservador de las lesiones de órganos sólidos si no existe un sangrado activo. El tratamiento quirúrgico puede incluir suturas de perforaciones intestinales, resección o anastomosis intestinal, que esto es quitar la parte dañada del intestino, ya sea grueso o delgado, y unir para que el intestino siga su curso normal. La hepatorrafia y la reparación de vejiga, riñón o diafragma. Y el manejo posterior, el control del dolor, la profilaxis tromboembólica y el soporte nutricional temprano. Dentro de las complicaciones encontramos que pueden ser aparecer de forma temprana o tardía. La temprana de horas o días y la tardía puede durar días o semanas. Dentro de las complicaciones hemorrágicas encontramos hemorragia interna persistente, shock hipovolémico, anemia aguda, hematomas intraabdominales. Complicaciones infecciosas, peritonitis, accesos intravenosos e intraabdominales, sepsis, infecciones de heridas quirúrgicas. Y las complicaciones gastrointestinales, perforaciones intestinales, el hilio paralítico, fístulas digestivas y la necrosis intestinal. Por otra parte, complicaciones hepáticas y biliares. Encontramos hematomas hepáticos, fuga biliar y biliperitoneo. En las esplénicas o del vaso, encontramos sangrados del dedo del vaso, pseudoquistes esplénicos y rupturas esplénicas secundarias. En las complicaciones pancreáticas encontramos pancreatitis postraumática,
pseudocisto pancreático y las fístulas. Y complicaciones urinarias, hematuria persistente, lesión renal o insuficiencia renal aguda y lesión vesical o uretral. Las complicaciones respiratorias asociadas, neumonía, atelectasia y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Complicaciones sistémicas, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica o coagulopatías. Y por último encontramos complicaciones como hernias postraumáticas, trombosis venosa profunda y las embolias pulmonares.